Largamos con la clase. ¿No? Estamos grabando. Muy bien. Un poco como para largar un poco, recordar un poco lo que es el riesgo ambiental. ¿Eh? Ustedes esto ya se los ha contado con más detalle Fernando, les ha hablado del riesgo ambiental y, y les habló de la amenaza y del riesgo propiamente dicho, ¿no? Entonces esto es simplemente como para recordar, tener presente, la amenaza o peligrosidad es la posibilidad, digamos, de que se afecte a alguna parte de la sociedad o de la población, de las personas. O sea que es una posibilidad de que ocurra. Y el riesgo es el daño en una zona ante un fenómeno peligroso. O sea que esos dos elementos siempre lo vamos a tener en cuenta, pero vamos a ir un poco al tema. El tema del desarrollo sustentable yo lo traigo porque es lo que se habla todo el tiempo, ¿no? Sin embargo, empieza como a ser, eh, como a perderse un poco esa, esa definición que hablábamos, el desarrollo sustentable, el desarrollo pero con mitigación o con el cuidado o con cuidando el ambiente, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy deberíamos plantear otra forma de verlo, hay que reinventar el tema del desarrollo sustentable, porque sobre todo en minería, se utiliza muchísimo, muchísimo. Ustedes van a ver que si ven una propaganda de Barrick, creo que hubo algunas propagandas de Barrick en la televisión, o en su momento era Minera Lumbrera, que presentaba un poco algunas de esas ideas, siempre estaba la palabra desarrollo sustentable. Y en realidad, el desarrollo sustentable abarca mucho y aprieta poco. No es algo que realmente pueda definir un buen trabajo en minería. Yo creo que la minería se tiene que redefinir, por un lado, y ojalá, no sé si yo me tendría que redefinir también, ¿no es cierto? Porque de hecho en algún momento está planteado, en algún momento podríamos llegar a dejar de utilizar los minerales, con lo cual me podría quedar sin trabajo, pero en algún punto uno puede reinventarse. Entonces ese no es un verdadero problema. Yo creo que el verdadero problema está en anclarse en una idea, y los mineros tienen cierta tendencia a ser muy conservadores del trabajo, y porque la minería tiene otra particularidad, que es que cuando uno empieza a trabajar en minería, empieza a gustarle y le pica el bichito de la minería, porque es muy linda. Es muy linda en términos de desafíos, es muy linda en términos de, bueno, tiene muchas etapas, desde la prospección hasta la explotación. Yo he podido vivir todos los pasos, y la verdad que desde el ir al campo, que es para lo que estudié, el hecho de ir a buscar los minerales, eh, hasta el hecho de la explotación y del negocio minero en sí mismo, eh, yo creo que es como también como la vida, ¿no? Le estoy hablando un poquito filosóficamente eh, porque esto da para eso, esto del desarrollo sustentable. Y hay que reconocer al otro, en este caso al minero, cuando uno se quiere poner del lado del ambiente, ¿no? Que es un poco lo que yo estimo que ustedes están. Entonces yo me quiero poner del otro lado, del minero, pero quiero como mostrarles cuál es la psicología de esa persona que aparentemente explota la tierra, al que no le importa absolutamente nada y deja el agujero o deja los desechos. Obviamente no es tan así, es un poco así, ni tanto ni tampoco. Entonces, un poco contarles de lo que es realmente
el negocio minero, la industria, cuando uno se va, por ejemplo, ir a Minera Lumbrera, me tocó en un momento, y ver ese inmenso agujero, en realidad se te frunce, porque realmente es una obra del hombre que uno no puede creer que eso pueda ser así. O también otra cosa que me impactó mucho de eso, no fue tanto el agujero, sino las montañas de escombros que se crean justamente después de que se hace ese agujero, ¿no? O los camiones con unas ruedas de 4 metros de altura. Realmente uno cuando lo ve, uno dice, nosotros como humanos somos capaces de hacer estas máquinas. Bueno, quien haya visto la película Avatar, ¿la vieron? La del Avatar, la de los Sí. extraterrestres y todo eso. Bueno, obviamente uno termina poniéndose del lado de los locales y a los otros los quiere destruir, ¿no es cierto? Es un poco la sensación. Yo también, ¿eh? Yo también. Aunque me parecía alucinante las máquinas esas gigantes y también todo el sistema 3D y holográfico que tenían para analizar la minería, ¿no? Pero bueno, es parte del show y es con lo que ustedes también se tienen que encontrar. Quienes trabajen en el futuro, ya sea en una ONG o en la universidad, o tal vez trabajan en el departamento ambiental de alguna minera o de alguna petrolera o de cualquier industria, eh, tienen que tener conocimiento de que van a estar frente a gente que ama lo que hace. Y eso a veces, tocarle esa cosita es como duro, ¿no? Entonces, obviamente, también hay una visión diferente de lo que es desarrollo sustentable desde la teología, inclusive, ¿no? No sé si ustedes lo conocen a Leonardo Boff, pero es un teólogo que también hablaba del tema del desarrollo sustentable, justamente manifestando un poco esto de que no, desarrollo sustentable, como hay una incoherencia en el mensaje. Yo creo que hay que revisar. Eso, digamos, como para dejarles la semillita nada más, no, quizás no sea el momento de entrar no digo ahora, sino en estos tiempos, quizás no sea el momento de entrar en esa discusión, pero yo creo que ustedes van a tenerla y van a ver cómo es mi visión, ¿no? Va a ir cambiando y para mí debe haber otra visión, otra discusión, un poco más orientada a qué tipo de sociedad queremos, hacia dónde queremos llevarla a la sociedad. Y está también la participación propia, ¿no? ¿Qué quiero para mí? Y cómo yo actúo frente a lo que quiero. ¿Eh? Yo creo que eso es la base de la discusión también dentro de lo que es la minería, porque, porque no les voy a hacer el verso que hacen los mineros, que es, vos tenés un teléfono porque tal cosa, o la sociedad de hoy, los autos usan la minería, etcétera, etcétera, porque si quisiéramos, como seres humanos, podríamos tranquilamente descartar los autos, descartar los teléfonos, podríamos ir hacia otra forma. Pero bueno, por el momento es lo que tenemos, por el momento es a lo que estamos acostumbrados y de lo que disponemos. Pero estimo, creo, que la discusión es otra y que vamos a ir otra forma de sociedad. Pero esto, digamos, es una visión personal que un poco la pongo porque es un poco la discusión me parece que hay que comenzar a tener. Igualmente, un poco volviendo a la normalidad, podríamos decir, fíjense este pequeño cuadrito donde está la sociedad en plena equidad, participación, la economía que produce los bienes y los servicios, y la naturaleza que querríamos
preservarla y respetar para, para nuestro propio beneficio también, ¿no? Bueno, la unidad de esos tres elementos, de alguna forma, sería lo que quieren definir como desarrollo sustentable. ¿Eh? O sea, poder desarrollar nuestra sociedad en los términos más equitativos posibles, utilizando la naturaleza de una forma, digamos, responsable y en una sociedad en donde efectivamente, bueno, equidad no significa solamente que todos ganemos lo mismo, sino equidad también me parece que es no usar de más y cuidar lo que tenemos, ¿no? Eso, sin lugar a dudas, iría a favor de un mejor cuidado de la naturaleza. Un poco como para ir tirando algunas cosas, ya específicamente en minería, y es si es necesaria la minería tal como la vemos en la actualidad. Y si creemos que hace falta toda la cantidad y variedad de minerales que hacen falta para hoy, para la humanidad, para la sociedad. ¿Ustedes qué piensan? Ahora les doy la palabra un ratito a ustedes. A ver. No hay problema porque digan cualquier barbaridad. Ustedes ya saben que la forma de aprender es diciendo cosas como las que yo digo. ¿Ustedes creen que a mí no me da un poco de vergüenza decirle lo que les digo? Bueno, un poquito me da. Ya estoy acostumbrado, ¿no? Pero bueno. Pero ustedes cuenten, que larguen un poquito a ver qué piensan. Hagamos un poquito de debate acá. Para mi caso es re mega necesario egoístamente porque yo colecciono minerales y me encantan. Pero si me pongo a pensar en para qué los uso, en realidad los uso para tenerlos como una reliquia ahí acumulándose. Entonces, en el caso de exclusivamente minerales, como hoy en día dicen piedras preciosas, por así decirlo, o sea, la minería para eso, puede que en realidad no sea necesaria, sino es como un gusto que nos damos, porque si uno se pone a pensar para qué usan, no sé, un onix o para qué usan, no sé, un cuarzo, la gente en común, en realidad es para collares, para joyería, para decoración, no tanto como una necesidad, sino como un lujo o decoración, por así decirlo. No sé, ¿qué opinas del ¿Sí? resto? Sí, está bueno. No, está bueno, está bueno. Está bueno. ¿Quién más quiere compartir? Para todo, yo siempre tengo algo para decir, ¿eh? Siempre. Pero, pero no quiero que ustedes mismos vayan un poco compartiendo lo que piensan. Yo creo que también tiene que ver con el modelo de consumo de la sociedad y esto no viene de ahora, sino viene de mucho antes, de qué elegimos y en función de eso cada vez queremos más y con más cosas, más acceso a los medios de comunicación, o sea, desde ya suena utópico decir también, no voy a disminuir el consumo de aparatos electrónicos, pero hoy también está el mundo tan consumista, entonces es difícil, por ahí nosotros que tenemos un poco más de información que nos puede llegar a decir, bueno, bajamos ese consumo, somos más realistas, pero hay un montón de gente que hoy en día no está pensando lo mismo. Hasta hablamos de, no sé, nada que ver el tema, pero con la separación de residuos pasa exactamente lo mismo. Entonces, decirle a alguien que empiece a separar tiene que ver también con ese hábito y las ganas de la gente de decirte también, no, no quiero eso, quiero seguir con ese consumismo, quiero seguir con ese estilo, y es muy difícil porque a veces son parte de grandes corporaciones que alimentan y van fomentando eso. Ujú. Sí, me hace pensar eh, también en que la otra vez, cuando no me acuerdo qué, ya sé,
ahora me acordé. No sé si han visto el programa Los Simuladores, hace ya Sí. unos cuantos años, ¿no? Bueno, una de las, en uno los capítulos llamaban a un publicista. Y entonces le preguntaban al publicista cuál era el trabajo. Y el publicista decía, y yo, mi trabajo es hacerle comprar o hacerle consumir a alguien algo que ni sabe que lo necesitaba. Algo Es así, ¿no? exactamente eso, sí. Sí, tal cual. Entonces, el bombardeo de la televisión, bueno, es mucho, ¿no? Y todo eso obviamente influye, sí, sí, sí. Por otra parte, también es cierto que voy a ir yo me echando algunas cositas. eh, miren, yo voy a hablar de dos temas, de dos industrias que un poco están denostadas, la industria minera y la industria nuclear, y, y sin embargo, cuando uno lo ve desde esta sociedad y también desde la publicidad, bueno, los hospitales hoy, con los cuales yo no es que sea un fanático de los hospitales, pero los hospitales de hoy, bueno, consumen una cantidad de minerales y de elementos de la industria nuclear que, bueno, que nos sorprende la cantidad de uso que hacen de estas dos industrias, ¿no? Bueno, la industria nuclear no es solamente la generación de energía, sino el manejo justamente de los elementos nucleares para distintos trabajos y distintas cuestiones. Pero bueno, sí. Sí, mejorando las técnicas de diagnóstico, de tratamientos. Entonces, cómo también deshacernos o bajar un poco el consumo de eso cuando cada vez queremos eh, usarlo más en ese sentido, hablando desde el punto de vista de la salud. Me parece que Sí, sí, y es curioso, es paradójico de alguna forma, este, este gran uso de la industria en los hospitales y por otro lado el aumento que hay de técnicas holísticas, de técnicas más naturales, porque me imagino que todos ustedes, de alguna forma, algunos tienen, alguno de los tratamientos que hacen, aunque sean muy sencillos, tiene que ver con cosas naturales, ¿no? No digo de ir al brujo de la tribu, pero más o menos en algunos casos, ¿no? Entonces, sí. ¿Quién más quiere aportar alguna otra cosa? Nos quedan 10 minutitos para hacemos tres etapas, ¿no? Hacemos tres etapas de tres grabaciones. ¿Alguien más? Yo quería comentar una cosita. Por Sí. ejemplo, bueno, trabajo en un laboratorio que hace, bueno, análisis medioambientales y de farmacia también y de cosmética. Y, por ejemplo, hablando de lo que son los análisis farmacéuticos, entran muchas materias primas o, sí, materias primas hechas de minerales, por ejemplo, el carbonato de calcio, y bueno, le miden distintos metales, pero bueno, es un mineral, es el carbonato de calcio que se utiliza para hacer el calcio que necesitan consumir muchas personas. Y nada, quería comentar eso, de que hay muchos minerales que son necesarios porque, nada, los tomamos nosotros. Así es. Y también es necesario, bueno, bueno, hay que ver qué es la necesidad y dónde está la necesidad y el deseo, ¿no? Pero imagínense que en muchas civilizaciones las piedras preciosas o el oro fueron utilizadas como cuestiones así religiosas inclusive, ¿no? Por algo las coronas de los reyes no solamente están hechas de oro, sino de piedras preciosas, porque
se pensaba que eso le daba mayor o menor sabiduría, etcétera, todo ese tipo de cosas, ¿no? Es interesante verlo desde esa perspectiva también. Los pigmentos, por ejemplo, bueno, digamos, más allá de todo eso, a mí me gustaría que hablaran todos, les aviso. Así que vamos, es una expresión de deseo. Yo no te quiero decir nada, pero no tuve una clase en la cual todos hablemos, ninguna, desde que arranqué ¿no? la carrera, nunca. Y hay bueno, si lo lográs, bueno, hay que no sé, pero no apuntar sale. con el dedo. Acá son poquitos, así que ahí ya he visto quiénes, y bueno, vamos preguntando. Pero aunque sea un pequeño comentario, está Sí, yo bueno. opino. Tengo una opinión. Dale, espera, dame un segundo que voy a... Dale, estaban esperando, vamos. No, sí, que en realidad yo pienso que por ahí se debería hacer realmente una distinción de lo que es el consumo por necesidad y por deseo, o sea, sí, por deseo o por gusto, y me parece que podría existir eso, digamos, no sé si decirlo como ley o alguna prohibición o lo que sea, pero como que en un futuro, porque no me parece mal de repente pensar en, se utiliza todo esto para la salud. Creo que es necesario y no creo que esté mal. Yo creo que está mal cuando hablamos del sobreconsumo, la sobreexplotación, como todo lo que se va a un extremo. Entonces, de repente, utilizar esto, que por un lado sabemos que también es una fuente de trabajo, y utilizarlo, por ejemplo, para todo lo que es la salud, de repente no me parece a mí que esté mal, porque eso creo que habla de un desarrollo y de un avance a nivel humano y bueno, en la salud, o sea, si hablamos de tiempos, años atrás, había un montón de enfermedades y no sé, de temas de salud que no se podían combatir, y gracias a la evolución y al uso que se le da a la tecnología y a la minería y a todo ese tipo de industrias, es que hoy se ha llegado a desarrollar muchísimo. Pero de repente por ahí utilizarlo como para decir, bueno, un arito, me parece que por ahí se podría así prohibir o decir, no, esto realmente no es necesario, es simplemente un deseo. Entonces por ahí pensarlo desde, no sé, tener un auto o tener un hospital bien formado, y son cosas diferentes. Digo, no es lo mismo, entonces me parece que ahí sí se podría como decir que, digamos, ¿cuándo es una sobreexplotación? O sea, eso. Es difícil. Sí, es difícil, pero creo que también eso va como con todo, como cuando hablamos del tema del consumo de plásticos, del consumo de absolutamente todo. A mí no me gusta cuando de repente yo soy una persona que separo residuos, intento consumir menos plástico, intento consumir productos agroecológicos, como que intento hacer todo como consumo a conciencia, pero eso no significa que lo haga en un extremo. Entonces de repente me molesta cuando por ahí viene alguien y medio como que te señala con un dedo y te dice, no sé, pero acá tenés un plástico. Bueno, no significa que no vaya a tener nunca más un plástico en mi vida. Significa que si puedo elegir, voy a tratar de elegir el no plástico. Pero es obvio que en mi casa tengo plásticos. Y así como con todo. Entonces, Sí, es medio una utopía también eso. Y se está fomentando también mucho. Es como irreal para este tiempo también. Uno trata de volver, o sea, no sé, esta corriente del cuestionar si uso plástico o no, me parece hasta utópico. Creo que por ahí hay que ver la forma también. Porque es imposible hoy en el... Yo creo que es imposible, sí. Sí, con el plástico un montón de cosas, digo, todo lo que creo que uno las cosas las intenta hacer como a conciencia, y siempre que tengas como el deseo de ese cambio y de, como yo siempre pienso en, bueno, no vas a salvar el mundo, pero bueno, por lo menos puedes cambiar un poco tu mundo o tu entorno. Y creo que hay que como que empezar de ahí, y eso no significa que tu mundo va a ser perfecto tampoco, porque no existe. También me parece tomar el concepto de Marcelo en cuanto al reajuste de la minería. Ok, la minería la necesitamos, perfecto. Bueno, ¿en qué condiciones también se lleva a cabo? Me parece que reinventarse en la metodología y en la manera en que también se
se interacciona con el ambiente, entonces, bueno, empezar por ahí y después ver qué camino también puede mejorar, Sí. entre comillas. Pero bueno, ahí está el poder también metido, ¿no? Y eso es otro tema importante. La política. Exacto. Muy interesante también, digamos, pensar en este tema la educación. Yo Sí. siempre pienso que, digamos, nosotros teníamos la palabra cuando nos hablaban, yo tenía 10 años, o 12, sí, 12 o 13, porque me acuerdo que ya era en la secundaria. Yo entré en una secundaria de unos años antes, una cosa así, pero 12 o 13 años y ya estaba en una escuela en donde teníamos una profesora de geografía que nos hacía ver todo lo que, el correo de la UNESCO, las energías alternativas, estoy hablando de hace muchos años, y ya me acuerdo la energía mareomotriz, nos contaba de ciertas y determinadas cuestiones. Sin embargo, aún hablando de energías alternativas y todo eso, hablábamos de la explotación de los recursos naturales y pensábamos que era un gran beneficio para el hombre, ¿no? Entonces hablábamos de la energía nuclear y todos estábamos maravillados por la posibilidad de que con un bombardeo de neutrones a un núcleo de uranio podíamos conseguir energía. Y qué pensar de los beneficios que tenía la industria del petróleo. Claro, en un planeta en donde no teníamos en cuenta todavía que los desechos se iban acumulando cada vez más rápido. Claro. Y de una forma que hoy nos sorprende, ¿no? Pensar que hay islas de plástico en el Pacífico, ese tipo de cosas que de las cuales a veces escuchamos. Pero en esa misma educación, y ya con esto termino esta etapa nada más, esa está cambiando. Entonces tenemos que esperar un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Ahí sí que no sabría decirle. Pero va a cambiar, va a cambiar. Nos vemos ahora en unos segunditos nomás. Pues ya se termina. Bueno.